el mercado. Para seguir dando con esas claves, vamos a profundizar en el análisis. Vamos a hacerlo con Yuri Rabasa, es trader financiero, es analista y director del máster en trading financiero de forestduetacademy.com. Muy buenas tardes, Yuri, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a ver todas esas cuestiones que tenemos hoy en el mercado, con muchos focos y muchas cuestiones sobre la mesa. Primero quería saber cómo estás viendo hoy la sesión europea y también cómo estás viendo los futuros en Wall Street. Bueno, pues en el mismo entorno de las últimas semanas o incluso meses, ¿no? Estamos en un mercado claramente correctivo, algo que es bueno para el trading, pero es malo para la inversión en el largo plazo, dependiendo de cuándo haya entrado cada inversor, por supuesto. Y desde luego, si uno no está dentro de la inversión, pues requiere esperar porque la corrección todavía le queda, ¿no? Estamos viendo ahora mismo el gráfico semanal en el S&P 500 y vemos que hubo una clara tendencia anterior y ahora estamos en fase correctiva, ¿no? Como venimos comentando estos días. Es en las fases correctivas donde realmente cuesta ganarse el sueldo en los mercados financieros, porque es donde realmente es más difícil realizar tanto el análisis como predicciones, ¿no? Y donde hay que esperar normalmente, ¿no? Cuando los mercados están alcista, pues es muchísimo más fácil realizar sus posiciones y a la larga terminan subiendo, ¿no? Entonces, en el gráfico semanal del S&P 500 estamos viendo una corrección ABC de libro, prácticamente de libro, muy clara. Si bajamos al gráfico diario podemos ver un poquito mejor el desglose del S&P 500. Y aquí tendríamos la rama A, la B y la C, y hemos visto cómo ha estado cayendo con fuerza estos 2 días anteriores y veremos hoy en la apertura qué es lo que sucede, ¿no? De momento los futuros están rebotando algo, pero eso no cambia el entorno sigue siendo el mismo, estamos todavía en una corrección, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, no hay prácticamente diferencia en el contexto entre uno y otro, si acaso bastante peor evolución en el Nasdaq por las tecnológicas, como sabemos, y ese es mi escenario en este momento, ¿no? Si vemos el Nasdaq, pues estamos en una situación también bastante similar, una corrección clarísima, y posteriormente, si bajamos a gráficos diarios, pues estaba rompiendo un nivel clave. Hoy tendremos que estar muy pendientes, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, de ver si esos soportes aguantan. Además, quería también que echáramos un vistazo al mercado de divisas, el eurodólar en mínimos desde 2017. ¿Cuál es el contexto para ese par? Claro, el eurodólar está realizando mínimos casi históricos, ¿no? No históricos, porque sabemos que al principio de la década del 2000 pues estuvo en niveles más bajos, pero rompió. Voy a acercarme un poquito más para verlo mejor. Esto es el gráfico semanal. Rompió ayer. Vamos a bajar al diario. Ahí lo vemos mejor. El dólar está potente, está muy potente, ¿no? Se ha convertido en una divisa refugio. Hay esa especie de guerra de divisas encubierta, con un discurso muy hawkish por parte de la Fed, pero en cambio actúan muy dovish en el corto plazo, ¿no? Entonces parece que el escenario a largo plazo va a seguir siendo la subida de tipos, pero está por ver cómo van reaccionando, ¿no? Mientras Lagarde, hemos visto en sus declaraciones más recientes cómo plantea el Banco Central Europeo una subida de tipos mucho más leve, mucho más suave, más dovish. Argumentan que la inflación es más una inflación de oferta que de demanda y que por lo tanto no hay que subir en los tipos con tanta intensidad, ¿no? Desde mi punto de vista, quizá porque también se encuentran más atados por las políticas fiscales de Europa, ¿no? Ahí hay mucha más limitación. Sabemos que el Banco Central Europeo es el principal cliente comprador de los bonos europeos, ¿no? Entonces, todo esto afecta al mercado de divisas claramente. El eurodólar sigue cayendo con fuerza por la fuerte revalorización que está teniendo el dólar, y el siguiente objetivo ahora mismo a nivel técnico pues está apuntando ya hacia el nivel 0,5, 0,4, 1,05, 1,04, y si lo superase podría ir camino de la paridad. Es algo que en el pasado ya se ha comentado, la posible paridad del eurodólar, pero en mi opinión quizá este año nos encontramos ante un escenario más probable de que eso suceda, de que se llegue a alcanzar la paridad.
Para el eurodólar es una de las claves. También en ese mismo mercado tenemos que mirar al yen porque el comportamiento también respecto al dólar está dejando también bastante que desear. Exactamente, sí. El yen, en este caso, imagino que en Japón están encantados, ¿no? Porque una depreciación tan potente como la que está teniendo el yen desde aproximadamente principios de marzo, pues ellos encantados porque es un país netamente exportador y les permite competir mucho mejor en las exportaciones, ¿no? Pero desde el punto de vista del análisis técnico rompió una importante resistencia en el nivel 126, está realizando ahora una cierta corrección, pero aún le queda camino alcista. Le queda bastante camino alcista, es decir, bajista para el yen, alcista para el dólar yen, hacia niveles como el 1,35. Es decir, podríamos ver todavía, aunque se producirán seguramente algunas correcciones, porque el mercado no puede ir durante mucho tiempo en una determinada dirección sin corregir, es bastante probable que se realicen correcciones, pero sería raro para nada desde el punto de vista técnico encontrar niveles en el dólar yen mucho más altos, es decir, un yen mucho más debilitado, tanto respecto al dólar, mucho más respecto al dólar como respecto al euro. También con eso, con el par entre el dólar y el yen, también quería preguntarte, más allá de ese mercado de divisas, como tú has dicho, hay cierto trasfondo también del conflicto que se refleja ahí o que está ahí puesto el foco, pero quería preguntarte ahora por protagonistas empresariales, porque el mercado también está pendiente de esa campaña de resultados, ¿no? Cómo en este contexto de ralentización económica, inflación, cómo están rindiendo las empresas. Una de las protagonistas aquí en el mercado español ha sido Iberdrola. Se ha visto bastante lastrada por su negocio en España principalmente, pero bueno, compensada por otras áreas. Quería saber cuál es tu visión para esa compañía. Bien, mi visión en general de los resultados empresariales, ahora hablaremos del técnico, ¿no? Pero en mi opinión está mandando bastante más la parte geopolítica, la parte inflación, la parte subida de tipos de interés, que la parte resultados empresariales, porque venimos viendo cómo la batería de resultados empresariales no es del todo mala y sin embargo el mercado no siempre lo acoge como esperaríamos en otros ciclos anteriores, ¿no? Es decir, la geopolítica, el discurso es lo que está moviendo más el mercado, ¿no? Lo vemos en las tecnológicas, lo vemos en las energéticas. En el caso de Iberdrola, aquí vemos el gráfico diario, había un cierto soporte menor en torno al 10,3. Es cierto que ha rebotado algo, pero todavía sigue muy lastrado y sin una tendencia clara, sin un recorrido claro, ¿no? Muy topada por la parte de arriba en el 18 y por debajo de momento con un soporte de categoría menor de 10,3. En el caso, si hablamos también de resultados empresariales, por ejemplo, Microsoft está reaccionando exactamente igual, es uno de los bueyes que tira del Nasdaq, ¿no? Una de las locomotoras del Nasdaq, y reacciona prácticamente igual que el índice Nasdaq, ¿no? O el Nasdaq reacciona al albur de estas grandes compañías, ¿no? Entonces, al igual que el Nasdaq está en fase correctiva, está visitando un soporte en el entorno de 271, 272, 271, 272, que podría romper. Sabemos que las tecnológicas se están desempeñando sectorialmente mucho peor en esta parte del ciclo, posiblemente por la forma en que se valoran los flujos de caja en el corto plazo ante un entorno de subidas de tipos de interés y de inflación alta, y lo estamos viendo, ¿no? Desde el punto de vista técnico, tanto el Nasdaq, ya lo hemos comentado antes, en corrección, y si bajamos al detalle, Microsoft retando ese soporte en el 272, Facebook rompiendo un soporte en el 186, Netflix, pues lo hemos visto, pues caída potente, gaps importantes de apertura que no acaban de rellenarse, Tesla testando un soporte menor en el 882, ¿no? Y podría continuar más para abajo. Es decir, con resumen podría decir que creo que nos debemos de fijar más que en los resultados empresariales, todavía nos tenemos que fijar más en el contexto más macro, en el ciclo, en la geopolítica. Lo ponías tú mismo en Microsoft, ¿no? Cómo es esa gráfica, pese a que la compañía ha presentado resultados que veremos también cómo sigue comportándose, pero efectivamente superando expectativas, pero sin embargo pues con un movimiento similar
en el Nasdaq. Muchas gracias, porque precisamente también te iba a preguntar justo por Tesla y por Microsoft, ya nos has resuelto la duda, así que gracias. Y Yuri Rabasa, te esperamos otro día para otro análisis, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com. Muchas gracias por el detalle. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, buen día y buen negocio. Nosotros nos vamos